Hay un libro muy importante que se llama Fundamentos de Ilhot Shabbat. Este no es un libro que habla de Alajot Shabbat, sino de los fundamentos de las Alajot de Shabbat. O sea, antes de entrar en las Alajot prácticas de Shabbat, hay que conocer varios elementos, muchos elementos básicos que tienen que ver con el mundo del Shabbat. Entonces, vamos a tratar de ver lo mejor que podamos sobre este tema. Entonces, con el cual tenemos que saber que el Shabbat es una mitzvah que aparece Kamubán en la Torá, en muchos lugares. Sí, ya desde Bereshit, ya desde la creación, tenemos cuando Hashem terminó la Briá, la creación, Vayihulu Hashamayim ve'aretz b'chol tzevavam, sí, se terminaron de crear el cielo y la tierra y demás. Después tenemos la mitzvah de Shabbat, que aparece varias veces en el libro de Shemot, también en el libro de Vaikra, y así sucesivamente, y en todo el Tanaj. Sí, en todo el Tanaj el tema del Shabbat es muy relevante en muchos de los farim del Tanaj. Ya el primer tema del que vamos a hablar, ¿qué? Es de la mitzvah de Shabbat mina Torah, desde la Torah. Entonces, el primer tema de la mitzvah de Shabbat relacionado con la Torah es Isurei Melachá, las provisiones de hacer melachot en Shabbat que son de la Torah. Como nosotros sabemos, las mitzvot de la Torah se dividen en mitzvot aseh y mitzvot lo taseh. Hay varias maneras de cómo dividir las mitzvot, las 613 mitzvot de la Torah. Por ejemplo, una forma de dividir es aseh velo taseh, harás y no harás. ¿Sí? Tenemos 248 mitzvot aseh y tenemos 365 mitzvot lo taseh. 248 mitzvot aseh que corresponden a los miembros del cuerpo humano y 365 mitzvot que corresponden a o los días del año solar, 365, un año, o a los tendones o a las ligamentos, sí, arterias. ¿Qué? Eso es mitzvot lo taseh, las no harás. ¿Qué? La Torah prohibió hacer melachot en Shabbat, ¿qué? Tanto en el lado de mitzvah taseh como en el lado de mitzvah lo taseh. ¿Qué significa? La Torah dice, por ejemplo, Bayom Ashvi'i Tishbot, el séptimo día descansarás. ¿Qué significa ese pasuk? ¿Descansarás de qué? ¿De qué? ¿De ir a la cama? Najón. La palabra Tishbot aquí significa que el séptimo día tienes que descansar, o sea, tu descanso se manifiesta en el hecho de que no haces melajot. Pero la Torah no dijo no hagas melajá. ¿Qué dijo la Torah? ¿Qué término utilizó la Torah? Descansa. ¿Qué? No. Yo digo, ¿qué palabra utiliza la Torah? Tishbot. Más de Tishbot. Haz Shabbat. Haz Shabbat. O sea, la Torah utiliza un término positivo. De hacer. ¿De hacer qué? De no hacer. ¿Pero qué significa hacer descanso? Por eso estoy preguntando. ¿Qué significa este pasuk, hacer descanso? ¿Qué es? ¿Ir a la playa? ¿Dormir en la cama? ¿Qué es el descanso del que habla aquí la Torah? No el descanso que nosotros conocemos como descanso.
El descanso del que habla aquí la Torah significa que en la práctica el descanso significa no hacer melajot. Eso significa descansar. Entonces, según este pasuk, la mitzvah de no hacer melajá es una mitzvah asé o una mitzvah lot asé. ¿Qué mitzvah es? Asé. O sea, descansa. Mitzvah asé de descansar. Pero ¿cómo se hace el descanso? No haciendo melajot. Ya fe. Y por otro lado, la Torah nos enseñó esta mitzvah también de la manera negativa. Y nos dijo, el séptimo día es Shabbat la Hashem, lo ta'aseh kol melajá, no harás todo melajá. Aquí la Torah sí dice, no harás melajá. ¿Eso qué es? ¿Es aseh o lo ta'aseh? Lo ta'aseh. Entonces en Shabbat, la mitzvah de cuidarse de no hacer melajot está escrita de las dos maneras. De la manera positiva y de la manera negativa. De la manera harás, descansarás, y de la manera no harás, que es no harás melajá. Okay. Y esto como se repite en otros lugares en la Torah. Ya fe. Después que la Torah nos dijo que tenemos que descansar, y la Torah nos dijo que no hagamos melajá, ahora tenemos que investigar qué es una melajá. La Torah dice, lo ta'aseh kol melajá. Hace melajá. ¿Qué es una melajá? ¿Ah? Error. Trabajo en hebreo es abudá, no melajá. ¿Mejor? ¿Cómo se dice en hebreo trabajar? La avot. Eso es lo que dice la Torah. Lo ta'aseh kol abudá. No. La Torah dice lo ta'aseh kol melajá. Melajá ze lo abodá. En otras palabras, en Shabbat no está prohibido trabajar. ¿Cómo, rabino? ¿Qué está diciendo? ¿Qué le pasa? ¿No? Lo que estoy diciendo es exactamente lo que estoy diciendo. En Shabbat no está prohibido trabajar, está prohibido hacer melajot. Un ejemplo muy simple. ¿Se puede prender un fósforo en Shabbat? ¡Qué trabajo!, ¿no? ¿Eso es un trabajo? Si viene una persona y le dice, ahora me voy a poner a trabajar, y prendes un fósforo, ¿qué te va a decir? Te tengo que meter en un manicomio si piensas que es un trabajo. ¿Ya fe? Eso es melajá, no es abodá. Pero si por otro lado yo, en Shabbat, agarro estas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mesas, con todas las sillas que hay acá, y agarro todo eso y lo llevo a la planta baja. ¿Eso es abodá o no es abodá? ¿Eso es trabajo o no es trabajo? Es trabajo y bien pesado. ¿Está prohibido hacer eso en Shabbat? Lámalo. ¿Está prohibido o no está prohibido? De oraita. ¿Está prohibido o no está prohibido? No, no está prohibido. No está prohibido. No está prohibido. No hice ninguna melajá prohibida en Shabbat al haber cargado mesas pesadas. ¿Najón? Transpiré, me esforcé, sudé. ¿Está prohibido sudar en Shabbat? ¿Hay una melajá de prohibición de sudar en Shabbat? No. ¿Ah? ¿Najón? ¿Está prohibido cargar cosas pesadas en Shabbat? No. No está prohibido. Otra vez, no está prohibido de oraita. Que de Rabanán. Te vamos a recomendar, mira, mejor deja las cargas que tienes que hacer en Shabbat para Yom Rishon. Pero no es melajá. No estás haciendo ninguna melajá al haber cargado 20 mesas y 50 sillas. Pero si agarraste un pañuelo
pañuelo, tissue, ¿sí? En tus manos y lo sacaste de tu casa a la calle. Es muy pesado, ¿no? Un pañuelo. ¿Qué hiciste? Melajá. Hiciste una melajá. ¿Por qué? Porque hay una melajá en Shabbat que no se puede transportar, sacar algo de Reshut Yahid, de la vía privada a la vía pública. Afilu que no me esforcé nada. En Shabbat, el Isur de Shabbat es melajá, velo, avodah. Si yo estoy en un negocio en Shabbat, abrí las puertas de mi negocio en Shabbat, y la gente viene a comprar mercadería en Shabbat, ¿sí? ¿Mutar o asur? Asur. Aval midrabanan. Es drabanán. ¿Sí? Si yo abrí mi tienda y yo no prendí la luz, la dejé prendida de antes de Shabbat. ¿Sí? Y no tuve que cargar la llave en la vía pública para abrir la puerta. ¿Sí? La dejé abierta de antes de Shabbat, o la tenía ahí debajo de la, no sé, en algún lado, escondida, y abrí la puerta. ¿Sí? Y la gente viene y afilo bonagit que no me paga directamente con dinero, ¿sí? Sino que le doy un vale o alguna cosa y me vienen a pagar el domingo. Afilo que me paguen con dinero. El dinero en Shabbat máximo es muktzeh. Es muktzeh. Pero muktzeh también es isur de la mano. No es de oraita, no es de la Torah. Entonces yo compré, vendí, hice alguna melajá en Shabbat. No hice ninguna melajá. Tenejón. No se puede abrir un negocio en Shabbat. No se puede vender y comprar en Shabbat. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se puede hacer comercio en Shabbat? No porque no se puede hacer comercio en Shabbat, sino porque tengo miedo que el comercio me lleve a hacer una ¿qué? Una melajá. ¿Cuál melajá? Escribir. Tocar cosas, dinero. No tocar dinero es muktzeh, no es de la Torah. El problema es de que va a venir un cliente y se va a llevar una mercadería. Entonces yo tengo que saber que se llevó, que entró. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir. Entonces el problema no es el negocio. El problema es la melajá que yo haga en base a ese comercio. Entonces, de oraita en Shabbat no hay ningún isur de trabajar. El isur de oraita de la Torah de Shabbat es hacer melajot. Entonces aquí ahora viene la gran sorpresa. Entonces, ¿qué es una melajá? ¿Y quién decide qué es una melajá? ¿Qué es una melajá? ¿Cuál es el parámetro? En la Torah escrita no está explicado qué es una melajá. En la Torah solamente dice lo tasé kol melajá, y en algunos lugares muy esporádicos nos dice sobre ciertos actos que eso es una melajá, como por ejemplo cocinar. La Torah dice que en Yom Tov está prohibido hacer melajá, pero se puede cocinar. Entonces, deducción: si está prohibido hacer melajá, pero se puede cocinar, ¿qué es cocinar? Una melajá. Solamente que en Yom Tov está permitida. La Torah dice no harás. Está prohibido arar en Shabbat. La Torah dice que no se puede recolectar en Shabbat. La Torah dice que no se puede prender fuego en Shabbat. La Torah dice que no se puede sacar de la vía
privada a la vía pública. Hay ciertas melajot que sí aparecen en la Torá, pero la gran mayoría de las melajot no están escritas en la Torá shebichtav, en la Torá escrita. Y la Torá dice, no harás kol melajá, toda melajá. ¿De dónde aprendemos el isur de melajá? Lo aprendemos de la Torá shebe'al peh, de la Torá oral. Los que nos revelaron a nosotros. ¿Sí? El isur de hacer melajá en Shabbat es la tradición oral que fue entregada a Moshe Rabbeinu, ¿okay? Conjuntamente con la explicación de todas las mitzvot. Y esa tradición, como es sabido, nos dijo de que hay tal melajot prohibidas en Shabbat. Tal melajot significa lamet tet melajot, 39 melajot prohibidas en Shabbat, y que esas melajot están relacionadas con la construcción del Mishkan, del tabernáculo, del mini templo que acompañó a Bnei Israel en el desierto. Y todas las melajot que se parecen a esas melajot están incluidas dentro del isur de melajá en Shabbat. Pero Behemet, cuando uno abre el Humash, se da cuenta de que a pesar de que la relación oficial entre el Shabbat y el Mishkan lo recibimos por medio de la Torah Shebe'al Peh, se puede ver en la Torah escrita que ya hay relación entre el Shabbat y el Mishkan. Lama, porque en la Torah está escrito en Shemot Lamet Alef 31, dice el pasuk, ahí está hablando de son todos los capítulos que hablan de la construcción del Mishkan. Y dice el pasuk, Ach et Shabtotai tishmoru, pero mis Shabbatot van a cuidar, Kioti beini ubenechem, porque es una señal entre yo y ustedes. ¿Qué significa esa palabra Ach? Pero. ¿Pero qué? Explica Rashi. A pesar de que yo te ordené construir el Mishkan, pero mi Shabbat cuidarán. ¿Qué significa? ¿Se puede? No se puede. Es mitzvah construir el Mishkan 6 días a la semana. Menos un día. Shabbat. En Shabbat hay que cuidar. En Shabbat no se puede hacer lo que implica construir el Mishkan, o sea, traducción, 39 melajot. Yotomeret, la construcción del Mishkan es una gran mitzvah, ¿sí? Pero no desplaza la mitzvah de cuidar Shabbat. La mitzvah de cuidar Shabbat y de no profanarlo está por encima. ¿Qué? Y así encontramos también en Shemot 35, cuando Moshe reúne a Bnei Israel para ordenarles la construcción del Mishkan, les dice, Sheshet yamim ta'aseh melachá, 6 días trabajarás, o sea, construirás el Mishkan, ubayom hashvi'i, el séptimo día, y el Hashem Kodesh, será para ustedes día santificado, Shabbat, Shabbaton la Hashem, no se puede hacer melajá, y luego de decirles la mitzvah de Shabbat, les termina diciendo que Jume itchen trumá, tomen los donativos y ahora empiecen a construir. Zotomeret, que antes de que les ordena la mitzvah del Mishkan, les dice, antemano, les dice, antes que nada, se cuida el Shabbat. Entonces, ese es el primer punto.
La esencia de la melajá se aprende del Mishkan, de la Torah oral. Pero hay algo más. No solamente la melajá en sí misma se aprende del Mishkan, si es escribir, si es prender fuego, si es coser, si es construir, si es tejer, no me llané. Hay algo más que se aprende del Mishkan. Hay algo más que Shabbat aprende del Mishkan. La calidad de la melajá. ¿Qué significa la calidad de la melajá? En la Torah está escrito, respecto a las melajot del Mishkan, que la melajá se considera melechet machshevet. Melajá que se hace con machshavá, con pensamiento. Que en realidad, ¿qué significa eso? No que la melajá me salió así nomás, sino que es una melajá que implica algún tipo de... No. Jajamim dijeron como una especie de humanut. O sea, estamos hablando de algún tipo de melajá, de trabajo, de acción, que implica algún tipo, ¿cómo se puede traducir esto? Humanut es como, la arquitectura es una humanut, la escritura es una humanut, la pintura es una humanut. Sí, un tipo de arte, de característica especial, que hay que saber cómo hacerlo. Esto lo denominaron Jajamim Melechet Machshevet. Y por eso, si la melajá se hace, pero no se hace en la forma de cómo se hace Melechet Machshevet, según la Torah no está prohibido. Posiblemente Jajamim van a poner un cerco y lo van a prohibir. Pero según la Torah, si la melajá no se hace de la manera que se denomina Melechet Machshevet, la melajá no está prohibida según la Torah y por lo tanto no hay castigo o no hay que traer corbán de acuerdo a lo que hubiera sucedido si la persona sí lo hace de la manera que se hace Melechet Machshevet. ¿Qué significa Melechet Machshevet? Concentrado. No. Tiene que ver un poco con eso, pero vamos a traer, Ulay, para que quede un poquito más claro, el concepto de Melechet Machshevet. Nosotros dijimos de que no solamente aprendemos cuál melajá está prohibida del Mishkan, sino también la eichut, la calidad de cómo se hace la melajá para que uno sea hayaf. Entonces, Jajamim nos dieron varios parámetros para entender qué es Melechet Machshevet Asra Torah en Shabbat. Ejemplo. Hay un isur en Shabbat, una melajá que se llama Joresh, arar. ¿Qué es arar? ¿Qué hacemos cuando aramos? Surcos. Ya fe. ¿Cómo ara una persona de manera normal? ¿Qué es lo que hace para arar? ¿Ah? Agarra una pala y empieza a hacer un surco. Ya fe. ¿Qué pasa si una persona arrastra una cama en la casa, en una casa donde hay tierra, y cuando arrastra las patas de la cama hizo surcos, que eso se llama arar? ¿Hizo melajá o no hizo melajá?
O hizo eso en el campo, lo me llané. Más intención. ¿Intención de qué? No, él tuvo intención de hacer los surcos. Sí. ¿Hizo melajá o no? No, no hizo melajá. Porque ¿a qué persona se le ocurre arar con las patas de una cama? Zeló kedarka, no es la forma normal de hacer la melajá. La forma normal de hacer una melajá es esta melajá, agarrar una pala y arar. O agarrar una estaca y arar. Y no agarrar una cama y arrastrarla y hacer surcos. Pero rega, más de Meshaner, ¿se hicieron surcos o no se hicieron surcos? Sí, se hicieron surcos, mejor. Pero no ese es el punto. Para que la melajá sea prohibida según la Torá. Como de que eso no se va a poder hacer de Rabbanán, ¿sí? Según Jajamim eso está prohibido. Pero ahora no estamos hablando de Rabbanán, estamos hablando de Oraita. Como no es el derech, la manera normal de hacer la melajá, entonces la melajá no es de la Torá. Otro ejemplo, que la melajá se haga bekavaná. Más de bekavaná, que yo tenga intención de hacer la melajá. ¿Qué? Pero ¿qué pasa si yo no tengo intención que se haga la melajá? Pero se hizo. Se hizo. Le mashal, ¿está prohibido prender el fuego en Shabbat o prender la luz en Shabbat? ¿Qué? Ya fe. Yo me apoyé en la puerta, me apoyé en la pared y prendí la luz. ¿Ah? ¿No? ¿Hice melajá o no hice melajá? ¿Cómo no? Prendí la luz. Prendí la luz. Ya fe. Pero como no hubo kavaná de prender la luz, entonces eso no es melajá. No. ¿Ah? ¿Ah? No solamente eso. Dijeron Jajamim. Eso, ese ejemplo, el ejemplo de la luz, cuando uno se apoyó en la pared sin intención, y a Joliot que no es nada, no solamente de Oraita, sino a filo de Rabbanán. Porque ahí no hubo vigilar la intención de hacer nada. El Señor pues, se quiso apoyar en la pared y bueno, y prendió. Pero hay otro ejemplo. Una persona que sí tiene intención de prender la luz, pero se olvidó que es Shabbat. Pensaba que era domingo. ¿Hizo melajá o no hizo melajá? Tiene intención de prender la luz. Hizo con intención de un holón de Shabbat. ¿Ah? Entonces, ese señor, ¿sí? ¿Sí? Dijeron Jajamim, está patur de ser, de tener que traer, de que lo castiguemos, ¿sí? ¿Mejor? Y está patur de traer corbán, no tiene que traer corbán. ¿Por qué? Porque el Señor pensó que no era Shabbat, lo hizo Beshogeg, ¿sí? Entonces sí tiene que traer corbán, pero no es Hayab Esquilá, no es Hayab. Y así hay otros ejemplos, eso por ahora maspik. Eso es Bri Kavana.
Entonces vemos que en Shabbat no solamente el hombre tiene que hacer el acto prohibido, sino que depende de cómo fue hecho el acto, de qué manera fue hecho el acto en la práctica y con qué pensamiento y con qué idea. Todo eso puede cambiar totalmente el hecho de que sí se hizo melajá o no se hizo melajá en Shabbat. Y de acuerdo a esto queda claro que en Shabbat la melajá no tiene nada que ver con su esfuerzo. Hay melajot que requieren esfuerzo, hay melajot que no. Pero no ese es el punto de partida, no esa es la definición de una melajá. Si es algo pesado, es melajá. Si es algo liviano, no es melajá, lo najón. Puede ser algo pesado que sea melajá y puede haber algo pesado que no sea melajá. Puede haber algo liviano que es melajá y puede haber algo liviano que no es melajá. Entonces ese no es el parámetro. La gente que dice, no, prender fuego se puede. Antes prender fuego era muy complicado, hay que agarrar 2 piedras y esto, y hasta que prendían el fuego era un balagán. Hoy en día agarras un fósforo, prendes el fuego. Entonces esas personas no entienden lo que es una melajá. Pashut meod. Las 39 melajot que habían en el Mishkan se llaman Avot Melajot. Los padres de las melajot. Eso ya nos enseñan que si se llaman padres, ¿qué tienen? Hijos. ¿Cómo se llaman los hijos de los Avot? Banim. No. Toladot. Los Avot Melajot son la base de todas las melajot que se hacían en el Mishkan. Toda melajá que sea parecida a esa melajá que se hacía en el Mishkan, pero no es la misma melajá que se hacía en el Mishkan, otra vez. Toda melajá que era parecida a una melajá que se hacía en el Mishkan, ¿de qué manera parecida? Esa ya es una pregunta, pero era parecida de alguna manera, ya no se considera Av, sino que se considera Tolada. ¿Hay alguna diferencia lógica entre transgredir el Shabbat con un Av o con una Tolada? ¿O es lo mismo? ¿Ah? Es lo mismo. Si yo hice en Shabbat un Av o hice una Tolada y lo hice cumpliendo las condiciones, como dijimos, de Melechet Machshevet y demás, el Isur es exactamente el mismo. Y si se hizo Bemeizid con intención y con testigos y demás, es pena capital. Y si se hizo Beshogeg, no es exactamente no intencionalmente, porque dijimos que si no se hace intencionalmente, estás patur, no hiciste melajá bichlal. Beshogeg significa, como el ejemplo que traje antes, que no fue el ejemplo exacto, de que o que no sabía que la melajá está prohibida, o que no sabía que hoy es Shabbat. Entonces ahí hay que traer un corbán, hay que traer un sacrificio. Pero en forma general, el Av y la Tolada básicamente son iguales. Los dos están prohibidos de acuerdo a la Torá. Bien. Hay una sola diferencia
en un caso que una persona hizo un av y una tolada que corresponde a ese av, que en un caso así, si lo hizo beshogeg, entonces trae un solo korban, no dos, un solo korban. ¿Por qué? Porque como hizo una tolada de ese mismo av, entonces según la Torá, si las dos las hizo beshogeg, entonces con un korban es suficiente. Pero esa es la única diferencia o la única relevancia que tenemos en el tema de av y tolada. En todo lo demás, ¿sí? Avot y toladot son melajot exactamente iguales en su gravedad. Vamos a terminar solamente algo más para estudiar un poco de Tania. Lo que queda medio confuso Sí. es el Makshel. Eso del Makshel. Mejor. Cuando lleguemos a eso lo vamos a ver más claro. Melechet Machshevet significa, ¿sí?, que la persona hace algo que básicamente no quiso hacer. ¿Qué? O no exactamente como lo quiso hacer. O mejor dicho, me corrijo, hizo algo no de la manera que normalmente se hace. Vamos a ver, ¿sí? Porque hay varias condiciones para el tema de Melechet Machshevet. El tema central de Melechet Machshevet es que la melajá no se hizo de manera original. Ese es básicamente el concepto. ¿Ah? Mejor. Mejor. Si yo hago la melajá de borer, de separar, y lo hice con una cernidora, ¿sí?, entonces eso es melajá de la Torah. Pero si lo hice con otro aparato que no es el que normalmente se utiliza para hacer esa melajá, afilu que la melajá se hizo, ya no es de oraita, ¿sí? Porque no se hizo de la manera normativa, de la manera normal. La persona es verdad. Sí, siempre cuando decimos que no es doraita, normalmente no es de que va a estar permitido, sino que bajó a de Rabbanán. Salvo en excepciones, que no es ni de oraita ni de Rabbanán y está permitido lo jatjil. Para terminar, la tolada se parece al av de dos maneras. ¿En qué se puede parecer un acto a otro acto? Uno, en la finalidad del acto. ¿Para qué lo hago? ¿Con qué finalidad? ¿Sí? Entonces yo puedo hacer dos trabajos diferentes, pero tienen la misma finalidad. Esa puede ser una semejanza. Otra semejanza es cómo se hace la melajá. Yo puedo hacer dos trabajos que son semejantes. Quizás no tienen la misma finalidad, pero se parecen mucho. Le mashal. Yo tengo una melajá que se llama sembrar. Sembrar es una de las 39 melajot. ¿Cómo se siembra? Tengo un... ¿Ah? Tengo un pozo, pongo la semilla, como van, no dejo a la semilla descubierta, sino que la tengo que cubrir. Entonces, eso es sembrar. Semilla, en la tierra. Sí. ¿Sembrar? Sí, sembrar, semear. Semillar. Semillar. De semilla. Mejor. Ya fue. ¿Cuál es la finalidad
de sembrar, de semillar. ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué hace una persona eso? Para que crezca lo que estoy sembrando. Como van a sembrar, puede ser también plantar, es lo mismo. Ya fe. ¿Qué hace falta para que esa semilla crezca? Es, ¿cómo se llama echar agua? Regar. Ya fe. ¿Regar es lo mismo que sembrar? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No. En una cosa no es lo mismo porque es otra cosa, es otro trabajo. Pero en otra cosa es lo mismo. ¿En qué? En la finalidad. La finalidad es que esto crezca. Entonces por eso, regar es una toladá de sembrar. ¿Entendido? Hay una melajá que se llama arar. ¿Cómo se hará? Ya vimos, ¿najón? Con una cama, ¿najón? Así se hará. Entonces el buey, la vaca, el toro, ¿najón? Va con el arado y va haciendo surcos en la tierra. ¿Ya fe? ¿Cuál es la finalidad del arado? ¿Ah? ¿Para qué? Para sembrar. Ya fe. ¿Conocen otro trabajo que se hace para preparar la tierra para sembrarla? Najón. ¿Ah? No. Si yo tengo hierbas molestosas en la tierra, ¿qué hay que hacer? Hay que sacarlas. ¿Y para qué las saco? ¿Ah? No molesta la semilla. ¿Najón? No, para que pueda arar la tierra. Para poder remover la tierra. Entonces, recolectar esa hierba molestosa en el campo, ¿es arar el campo? No, es diferente, es un trabajo diferente, pero tiene la misma finalidad. Por lo tanto, recortar esa maleza del campo es toladá de joresh, de arar. Entonces aquí vimos dos ejemplos de la finalidad, que es la misma. Hay una melajá en la Torah que se llama tjina, más de tjina. ¿Saben lo que es tjina? ¿Sí? ¿Les gusta la tjina? ¿Saben lo que es tjina o no saben lo que es? ¿Por qué la tjina se llama tjina? ¿Y por qué no se llama de otra manera? ¿Por qué? Porque es sum sum tajun. Porque es sésamo molido. Por eso se llama tjina. ¿Ah? ¿Saben lo que es sésamo? Lo que se pone encima del pan, el pan. Ajonjolí. Ya fe. Ajonjolí. ¿Cómo se dice en portugués? Sésamo. Jonjolí. Ya fe. Ya fe. Entonces, si yo agarro el ajonjolí o agarro el trigo y lo piso, estoy moliendo. Esa melajá se llama tjiná. Yo agarro un pepino. ¿Pepino? Y lo agarro y lo corto muy chiquitito. ¿Qué es eso? Bien picadito. ¿Najón? ¿Está permitido hacer eso en Shabbat? Lama. ¿Najón? No es la misma finalidad. ¿Sí? Porque cuando yo muelo el trigo, ¿para qué es? Es para tener harina y luego sé. Cuando yo muelo el pepinito bien chiquitito, ¿para qué lo muelo chiquitito? Para comérmelo chiquitito, porque me gusta comérmelo así en la ensalada. Entonces aquí la semejanza no es en la finalidad, sino en la forma de cómo se hace la melajá.
¿Entendido? Entonces no se puede. Señor Mendel, no voy a comer ensalada en su casa en Shabbat, ¿eh? Está prohibido en Shabbat, con esto terminamos, hacer una masa. ¿Najón? ¿Masa? Agarrar agua, harina y hacer una masa. ¿De fe? ¿Para qué se hace una masa? ¿De fe? ¿Qué pasa si yo agarro tierra y le tiro agua y hago de eso una masa? ¿Está permitido hacer eso en Shabbat o no? ¿Ah? Lama. ¿Qué malajá hiciste? No, boné es un binyan, es una de la boné. No. ¿Ah? ¿Najón? Cuando yo puse agua en la harina, ¿najón? Gracias al agua, todos los gargirim, ¿cómo se llama? Los granitos, los grumitos chiquititos se hicieron una sola cosa, ¿najón? Un solo cuerpo. Cuando yo agarré el agua y agarré la tierra, entonces, ¿qué pasó? Exactamente lo mismo. Todos los grumos de la tierra se hicieron una sola cosa. ¿Qué? Entonces, agarrar grumos, que sea tierra, que sea trigo, y hacerlos una sola masa, eso es melechet alash. Esa es la melajá de hacer masa. Y cuando yo hago eso con la tierra, estoy haciendo una toladá de melechet alash. Porque najón de que la melajá del ash se hace normalmente con qué, no con tierra. ¿Con qué se hace? Con harina. Pero en este caso que lo hice con tierra, entonces estoy haciendo una toladá, porque básicamente estoy haciendo lo mismo, solamente que con tierra y no con harina. No tiene nada que ver con hacer ollas de barro ni nada. Aquí no estoy haciendo Sam una bola de algo, o sea, estoy haciendo una masa, no le estoy dando forma. Si le doy forma, ahí ya estoy ulay boné, ahí ya estoy en boné o tikunkeli, es otra cosa. Agora vai, vê se uma batata cozida, uma criança. ¿Batata? Cozida, uma criança. No. Papas. ¿Y? No. ¿Más vaya? Não, e aí? Eu Que- tenho uma opinião que podia, assim. ¿Qué quieres hacer? Ah, hacer puré. Najón. O la banana. Também, Yafé. uma criança. Najón. Cuando tú haces de la papa puré o de la banana puré de banana, ¿sí? No es como cuando tú haces una masa. Cuando tú haces una masa agarras dos componentes y los mezclas. Aquí es uno solo. Entonces por eso hacerlo directamente es de allá, pero con shinui, ¿sí? Sí, se dice que hacerlo con la cuchara, no con el tenedor, con la faca, entonces debe ser. Porque no es mamash la melajá exactamente. Para hacer tolada tiene que ser mucho parecida, ¿no? Con la melajá. ¿Qué? Ajá. Entonces, esas son las dos semejanzas. Coser. Cuando uno cose, ¿qué hace? ¿Une qué? Dos hilos, najón. ¿Sí? O une el hilo con la ropa y a fe. Muy bien. Si una persona agarra dos papeles y los pega con pegamento, ¿mutar o asur en Shabbat? Lama. ¿Tolada de qué? Lama. ¿Qué estás cosiendo una ropa? Mamá. ¿Ah? Tipo unir a massa. Los platos, Entonces la melajá es totalmente diferente. Una es agarrar hilo con tela y la otra es agarrar papel. Pero la finalidad es la misma. ¿Cuál? Unir dos partes que estaban separadas. Top.